La falsa doctrina de la selección del esclavo en 1918-1919. Aquí pueden ver ustedes en pantalla la portada de la revista de la Atalaya del 15 de junio de 1957. Dentro de ella se halla un interesante artículo referente a la selección del esclavo. En la página 370 de esta revista de la Atalaya del 15 de junio de 1957, en inglés, se puede leer lo siguiente. Lo traduciremos para ustedes. Identifiquemos inequívocamente el canal de comunicación de Jehová de nuestro día, para que podamos continuar en su favor. Escuche la respuesta inspirada a la situación, en Mateo 24, 45, 47, traducción del Nuevo Mundo. ¿Quién es realmente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darle su alimento en el momento adecuado? Feliz es aquel esclavo, si su amo, al llegar, lo encuentre haciéndolo. En verdad os digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. ¿Y lo ha hecho? Sí, sobre todo desde 1919 ha sido verdad que él ha designado el cuerpo colectivo del remanente ungido sobre todos los intereses visibles del reino. El esclavo pasó a ser responsable, no solo para suministrar las necesidades de los miembros del cuerpo ungido, sino también para asumir la responsabilidad de predicar las buenas nuevas del reino establecido a las personas de todas las naciones. Mateo 24, 14. Esto es cierto no por su determinación, sino porque Dios mismo lo ha ordenado así. Dios ha establecido los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos, tal como Él le place, en la forma en que se representa en 1 Corintios 12, 18 traducción del Nuevo Mundo. Es vital que apreciemos este hecho y respondamos a las instrucciones del esclavo como lo haríamos con la voz de Dios, porque es su provisión. En resumen, según esta antigua atalaya de finales de los años 50, se nos dice que en 1919 Jesús escogió a la Watchtower como la religión verdadera, al haber Jesús hallado que ese esclavo de la Watchtower estaba dando el alimento a su debido tiempo a los domésticos y debido a ello Jesús los escogió para que administrasen todos sus bienes en la tierra y se dediquen a anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919. Ahora veamos a continuación cuál fue exactamente el factor predominante en que se concentró Jesús y que lo llevó para decidirse para escoger a este esclavo de la Watchtower en 1919. Aquí pueden ver ustedes en pantalla la portada de un libro de la Sociedad Watchtower de 1974, titulado El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Veamos en este libro más información sobre la selección por parte de Jesús de su esclavo en 1919. Aquí tenemos en pantalla la página 348, párrafo 34, capítulo 17 de este libro amarillo antes mostrado, con el título El esclavo feliz. 34. Presentó Jesús, en Mateo 24, 45, la pregunta en cuanto al esclavo que fue nombrado sobre los domésticos del amo para alimentarlos y cómo este esclavo probaría que era fiel y que era discreto. En el mismo siguiente versículo Mateo 24, 46 Jesús también contesta esa pregunta, diciendo: Feliz es aquel esclavo si al llegar su amo, griego Elton, lo hallaré haciéndolo así. Él probó su fidelidad a su amo y su prudencia por medio de continuar haciendo lo que por el nombramiento de su amo había de hacer hasta el regreso de éste, a saber, darles a los domésticos su alimento a su debido tiempo. Esto resultaría en gran felicidad para el esclavo cuando su amo regresara. Tiempo de inspección por el amo del esclavo. 38. Sin lugar a dudas, aquel era un verdadero tiempo de inspección para la clase del esclavo del amo. Todos los hechos del caso indican que el amo vino para la obra de inspección en aquel tiempo. Aquello había de esperarse según la profecía de Malaquías 3, 1, 5. Por supuesto, las iglesias sectarias de la cristiandad se habían hecho un registro de tiempos de guerra, un registro conocido que tenía fuerte efecto en su alegación de ser discípulos y esclavos de Jesucristo. ¿Podían ellas, por siquiera su último registro hasta 1919, probar que ellas mismas eran la clase compuesta del esclavo fiel y discreto del Señor y amo celestial, Jesucristo? Él como juez indicaría su fallo o decisión por la manera en que desde entonces en adelante tratara con los centenares de sectas religiosas de la cristiandad. Apropiadamente, nuestra atención se enfoca ahora en aquellos sinceros cristianos que estudiaban la Biblia que, durante la Primera Guerra Mundial, fueron perseguidos por su obediencia a Cristo, y que llegaron a ser objetos de odio de parte de todas las naciones por causa del nombre de Cristo.
Puesto que ellos también llegaron a estar bajo inspección divina, ¿qué mostró el amo que decidía en cuanto a ellos? 39. Según la ilustración de Jesús, ¿cómo regresó a su casa el amo que nombró al esclavo? ¿Fue con gran furia para destruir la casa, o fue para disfrutar de su venida a la casa y ver cómo se habían estado efectuando las cosas durante su ausencia? Su vuelta a su casa fue pacífica. No vino para participar en la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso en Armagedón. Revelación 16:13, 16. Más bien, quería asegurarse de que sus asuntos domésticos estaban en la condición correcta. Había hecho su esclavo nombrado lo que se le había asignado a hacer, a saber, dar a los domésticos el alimento a su debido tiempo. El amo tenía que efectuar una inspección. 40. La cuestión era servir el alimento, la clase correcta de alimento, al debido tiempo. Tenía que ser de acuerdo con esto que el amo que había vuelto daría un fallo. Pues bien, ¿qué hay de aquel cuerpo de cristianos que era odiado y perseguido internacionalmente? Mateo 24:9. Hasta 1919 de la era común se habían esforzado por dar alimento a su debido tiempo a la casa del aceo a los domésticos del amo celestial. Hicieron esto a pesar de que los perseguidores y las naciones guerreras se interfirieron en ello. No solo era un problema la regularidad al servir el alimento espiritual, sino que también había que considerar la calidad del alimento mismo. Repetimos esta parte nuevamente, presten atención por favor. Había que considerar la calidad del alimento mismo. En este sentido el cuerpo de cristianos odiados y perseguidos, los cuales siempre se habían esforzado por ser esclavos fieles de Jesucristo, pasaron con buen éxito la prueba. Repetimos nuevamente esta frase, presten atención por favor. Pasaron con buen éxito la prueba. Durante los años del conflicto mundial no se habían puesto a predicar junto con la cristiandad ni el paganismo la propaganda de guerra que suministraron los gobiernos políticos. Persistieron en predicar el mensaje bíblico para aquel tiempo y en abogar por una adherencia cristiana a los principios de la Biblia para todos. 41. Entonces, ¿qué decidió el amo celestial en cuanto a estos esclavos obedientes suyos? No influyó en él la posición de impopularidad y de personas perseguidas en que ellos se hallaban en el mundo enloquecido por la guerra, porque él había predicho que durante su parousia o presencia invisible ellos tendrían esa penosa experiencia. Halló él a aquel cuerpo de esclavos cristianos no preocupándose por su impopularidad en el mundo y esforzándose por agradar a su amo por medio de hacer lo que por el nombramiento de él había de hacerse durante su ausencia. Tiene que haberlos hallado en esa condición, según la manera en que la inspección, que comenzó en 1918, ha afectado la decisión de él desde entonces. Las acciones de él, sus tratos con sus esclavos cristianos, dicen más que las palabras. Resumiendo. Según la Watchtower afirma en su literatura mostrada y leída anteriormente a ustedes, Jesús escogió a su esclavo fiel de la Watchtower en 1919, de entre todas las religiones de la cristiandad, exclusivamente por haber estado esforzándose en suministrar regularmente el alimento correcto y de calidad a los domésticos hasta 1919, y como premio, Jesús les encomendó que ellos administrasen todos sus bienes en la tierra y empezaran a anunciar las buenas nuevas a las naciones de Mateo 24:14 a partir de ese año de 1919. Estimados señores testigos de Jehová y público en general. Ahora pondremos a prueba la veracidad de esta doctrina de la Watchtower de la selección correcta del esclavo fiel de la Watchtower, para verificar si realmente este esclavo estuvo bien escogido, o no, por Jesucristo. Veamos qué fue lo que este esclavo, supuestamente fiel, estuvo suministrando como alimento espiritual a las naciones a partir de su selección en 1919. A partir de 1919, el juez Rutherford empezó con su campaña de los millones por todo Estados Unidos y Canadá, anunciando las buenas nuevas del reino de Dios venidero a las naciones, afirmando con certeza que millones de cristianos que estaban vivos en ese entonces, jamás morirían, porque el fin del mundo vendría en 1925. En pantalla vemos el libro titulado Millones que hoy viven jamás morirán, publicado en 1920 por el juez Rutherford, anunciando dentro de sus páginas el fin del mundo para 1925 y la resurrección de los antiguos hombres fieles de la precristiandad en perfección humana. A la derecha podemos ver un clip periodístico del año 1921 donde se lee lo siguiente. Cristo viene a gobernar en 1925 y el juez dice. Millones que hoy viven, jamás morirán.
Como pueden apreciar, el título de su discurso es el mismo título del libro de la izquierda escrito por Rutherford. Esta campaña de los millones empezó justamente en 1919 hasta 1925, anunciando a las naciones, con bombos y platillos, el inminente Armagedón para 1925. Estimados amigos, ¿pudo Jesús estar detrás de este esclavo, supuestamente escogido por él en 1919 por dar un alimento de pésima calidad a los domésticos? ¿Pudo realmente estar Jesús después con este esclavo mentiroso respaldando los quienes estaban administrando pésimamente los bienes del amo, con esta clase de anuncios falsos? ¿Acaso no sería lógico que Jesús los desaprobara después por anunciar falsas buenas nuevas a las naciones de Mateo 24:14 después de su supuesta selección en 1919? ¿Acaso este esclavo no defraudó a Jesús por espacio de 6 años, desde 1919 hasta 1925 engañando a la gente con una inminente resurrección de los patriarcas y el establecimiento del reino de Dios para 1925? Este libro titulado El misterio terminado que ven en pantalla fue publicado en 1917 por la Watchtower con los últimos alimentos espirituales supuestamente de alta calidad para los domésticos, y que llevó a Jesús a seleccionar a su esclavo de la Watchtower. Resulta pues, que todos los alimentos espirituales contenidos en este libro, y que Jesús inspeccionó y lo llevó a escoger a su esclavo de la Watchtower, hoy ya no se creen más y se hallan en la basura, o en el mejor de los casos, en los depósitos en el sótano de Betel. Amigo testigo de Jehová. Piense detenidamente, ¿cómo es verdad que Jesús pudo escoger a su esclavo, si esos alimentos que estaba suministrando a los domésticos durante los años de la inspección y selección de su esclavo en 1918 y 1919, resultaron ser falsos? Piense por favor. Aquí pueden ver ustedes en pantalla la revista de Golden Age de fecha 24 de diciembre de 1919. Esta revista era la antigua revista de la Despertad que se publicó durante los años 1910 y 1920. Más tarde se le cambió su nombre a Consolación, y después a la Despertad, tal como hoy se le conoce. Esta revista es sumamente importante ya que se trata de una revista de fecha de las Navidades del día 24 de diciembre de 1919, en donde el esclavo, recién escogido por Jesús publicó un interesante anuncio a las naciones de Mateo 24:14. Leamos qué enseñaba ese flamante esclavo fiel de la Watchtower. Y se lee así. La Navidad es relacionada por muchas personas como la fecha del nacimiento del bebé Jesús en un pesebre en Belén. Sea o no sea la fecha correcta es de pequeña importancia, pero el evento fue y es de grandísima importancia. Repetimos esto nuevamente. La Navidad es relacionada por muchas personas como la fecha del nacimiento del bebé Jesús en un pesebre en Belén. Sea o no sea la fecha correcta es de pequeña importancia, pero el evento fue y es de grandísima importancia. Les preguntamos amigos testigos de Jehová y público en general. Si este esclavo era fiel y fue escogido por Jesús para anunciar y dar buenos alimentos a los domésticos y a las naciones, ¿por qué comenzaron a enseñar a finales de 1919, pocos meses de su selección por Jesús, que era de suma importancia celebrar las Navidades, así la fecha del 24 de diciembre no fuera la correcta porque ese detalle no tenía la menor importancia? Alguien con un mínimo de sentido común podría creer que este culto de la Watchtower es la organización de Jehová y su conducto. Alguien podría tragarse esta cuento que Jesús escogió a su esclavo en 1919 y que este siervo, no muy fiel que digamos, estaba incentivando a los domésticos y al mundo, la impotencia de la celebración de esta fiesta pagana después de su selección en 1919. Piense un poco amigo testigo de Jehová. Usted tiene el derecho de ser tratado con respeto y no como un idiota. La Watchtower es una religión falsa, con doctrinas recontrafalsas como esta que acabamos de demostrar contundentemente de la supuesta selección de su esclavo fiel y discreto en 1918 y 1919. Que tenga un buen día. Medítelo detenidamente.